Hola Camelita, ¿cómo estás? Mira, acá está el problema número uno que me mandaste, es el primer problema. Vamos a darle ya. Vamos a darle 3 minutos. Listo, mira, dice así. Calcula el área de un trapecio ABC sabiendo que AB mide 11 centímetros, CD 6 centímetros y que el ángulo de la base es 45. Mira, el trapecio mide 4 lados, pero este es un paralelogramo, ¿ya? Es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos, que vendría a ser AC y CD, ¿ok? Los otros dos son no paralelos, están en diagonal, ¿ok? Y el área, esta es la fórmula que tienes que aprenderte, el área para hallar, la forma para hallar el área de este paralelo es así. El área es igual a la base 1 o base menor más B2 o base mayor, como le conocemos también, por la altura. Espérate, aquí tengo, acá está, ¿sí? Mira, ¿ok? Entonces, la base 1, que es la base menor, más la base mayor, la medida de la base mayor, todo eso multiplicado por la altura, dividido todo entre 2. ¿Sí? Listo. Entonces, esta es la fórmula. ¿Ok? Entonces nos dice que AB mide, ¿dónde está? Mide 11 centímetros. ¿Por qué pongo AB abajo? Pues porque es la medida mayor, entonces vendría a ser la base mayor, ¿sí? Y la base menor, o la otra medida más pequeña, vendría a ser 6 centímetros, ¿correcto? Sería conocida como la base menor, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué nos faltaría calcular? Pues nos faltaría calcular esta altura, ¿ok? Esta altura. Entonces, mira, esta altura. ¿Listo? Trazamos esta línea para sacar la altura. Dice, el ángulo de la base es 45 grados. Entonces quiere decir que aquí este ángulo, perdón, no quiero escribir, este ángulo mide 45 grados. ¿Ok? 45 grados. Listo. Vamos a escribir ahí, más pequeño. Ese ángulo mide 45 grados. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué nos falta hallar aquí? Tenemos ya para reemplazar la fórmula, tenemos la base menor, 6 más la base mayor, por la altura. Aquí es base mayor, ¿ya? No es B1, B1, es base menor más base mayor por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Ahí está la incógnita, ¿sí? ¿Cómo vamos a hallar esta altura para esta vez? ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Como habíamos visto en la figura, voy a sacarla de nuevo. ¿Listo? Te das cuenta que aquí la altura, en la altura, al sacar la altura, ¿no? Se genera un ángulo perpendicular que mide, ¿cuánto mide este ángulo perpendicular? ¿Nos acordamos? Mide 90 grados, ¿ok? 90 grados, lo voy a escribir mejor, ¿ok? Vamos a poner aquí el tiempo que me ayuda para el video, listo, es 90 grados, ¿ok? Listo, este ángulo mide 90 grados, muy bien. ¿Te das cuenta que aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo? Si observamos bien, tenemos un triángulo rectángulo. Una de las primeras teoremas de los triángulos es que el triángulo tiene 3 ángulos internos. La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto suma? Pues 180 grados. Entonces tengo 90, tengo 45. ¿Cuál sería este ángulo de acá? Y este ángulo sería también 45. Si sumamos los 3, nos daría 180. Entonces este ángulo también mide 45 grados. ¿Ok? ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir que si nosotros vemos y nos damos cuenta que este ángulo que tiene dos ángulos iguales es un triángulo que se llama triángulo isósceles. ¿Ok? Ahí recordamos la clasificación de los triángulos. Esta es nuestra fórmula de área. Listo, te recuerdo, el triángulo isósceles es un triángulo, su nombre lo dice iso, igual, tiene dos lados iguales, ¿sí? Si este mide 2, este también mide 2.
Si este mide 24, este también mide 24. Tiene dos lados iguales y una base, este es diferente, ¿sí? Pero otra de las características es que sus dos ángulos son iguales. Este ángulo vale alfa, este ángulo vale alfa. Mira, te estoy dando las medidas de los lados, perdón, de los lados, estos son lados, y estos son ángulos, es diferente, ¿ya? Las medidas, si tiene dos lados iguales, sus ángulos son iguales, ¿sí? Repasas eso, triángulo isósceles. Entonces aquí tenemos un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? Que este lado de aquí mide lo mismo que este lado de acá, ¿ok? ¿Y esto en qué nos ayuda? A saber, a enterarnos que si este lado, la base mide 11 y la base menor mide 6, la diferencia, o sea, ¿cuánto le falta a esta base, no? Porque nosotros sacamos lo mismo aquí, voy a ponerlo del mismo color, ¿sí? Nuevamente sacamos la altura, entonces tenemos, en esta área, tenemos 6 centímetros, ¿no? 6 centímetros acá. Y la diferencia, si nosotros restamos a 11, le restamos 6, sería 5. Y si tenemos que, ¿cuánto le faltaría a 6 para llegar a 11? Si lo dividimos entre 2, porque es para cada lado, sería 2.5 aquí y 2.5 acá, porque 2.5 más 2.5 es 5, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Me entendiste? Listo. Es así como yo saco la distancia, ¿ok? De esta parte de acá. Voy a borrar esto de aquí para resaltarlo. Esta parte de aquí. ¿Cuánto vale esa parte de aquí? Vale 2.5. Voy a escribirlo. ¿Pasó? Como decía, 2.5. ¿Ok? Listo. Y si este lado mide 2.5, el lado de acá, mira, son iguales. Este también mide 2.5. Y oh casualidad que este lado vendría a ser la altura. ¿Ok? Vendría a ser la altura. Entonces la altura mide 2.5, igual que lo de acá. ¿Correcto? Entonces ya puedo operar, ¿no es cierto? ¿Sí? Digo que el área de mi trapecio es igual a la base menor, que vendría a ser 6 centímetros más 11 centímetros, ¿sí? Todo esto, vamos a mover esto de acá, todo esto multiplicado por la altura, que vendría a ser 2.5, ¿ok? Y eso dividido entre 2. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos a 6 más 11 sería 17, ¿ok? Que vamos a multiplicar 17, que multiplica a 2.5, todo esto dividido entre 2, ¿correcto? ¿Cuánto sería 17 por 2.5? Sería 42.5, ¿ok? Entre 2 sería 21.25, ¿ok? Entonces el área sería igual a 21.25. Ojo que el área siempre se da en cuadrados, porque estamos multiplicando centímetro cuadrado por centímetro cuadrado, centímetro por centímetro sería centímetro cuadrado. ¿Ok? Acuérdate, estamos utilizando esta fórmula. ¿Ok? Ese es el área. Simplemente estamos reemplazando, ¿sí?, la base mayor más la base menor por la altura. En este caso tuvimos que hallar la altura. ¿Cómo? Utilizando el triángulo, el triángulo rectángulo, ¿sí? Y el teorema, el primer teorema, ¿no es cierto? Ok. Ese es el segundo problema que me has dado. Y dice hallar el área. Por lo visto estás hallando el área de estos problemas, ¿no es cierto? De estas figuras. No son sólidos como me dijiste, ¿eh? Son figuras planas. Bueno, dice hallar el área del rombo cuyas diagonales miden 48 y 14. Calcular la longitud de sus lados. Bueno, vas a tener que revisar, igual acá tenemos
el rombo, ¿sí? Si tú te das cuenta, las partes o los elementos del rombo son dos diagonales mayor, una diagonal mayor y otra diagonal menor, ¿no es cierto? Bueno, acá diagonal 1 y diagonal 2. Te están dando las medidas acá, ¿no? Una diagonal mide 48, perdón, vamos con amarillo. Una mide 48 y la otra mide 14. Así dice. ¿Correcto? Pero hay otra cosa aquí, mira, si te das cuenta, este lado ¿cuánto mide? 2 rayas, este 2 rayas, 2 rayas. Todos los lados son iguales. Para poder hallar nosotros el área de este rombo, usamos esta fórmula. Esta es la fórmula que tú te tienes que aprender, ¿sí? El área del rombo, ¿ya? Te sugiero tu ficha, ¿listo? Que dice que la diagonal 1 por la diagonal 2, o la semisuma de las diagonales, que vendría a ser la multiplicación de la diagonal 1 por la diagonal 2 dividido entre 2, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar. Dice que tu rombo, bueno, yo voy a dibujar mi rombo de otra manera, como me gusta, más o menos así, ¿ok? Voy a colocar las diagonales, ¿sí? Diagonal 1, que me está dando, y la otra diagonal 2, ¿no es cierto? Con las medidas, ¿ok? Listo. Una diagonal para mí va a medir 48, ¿sí? Esta va a medir 48 y la otra diagonal dice que mide 14, ¿ok? 14 para mí va a ser la diagonal azul, ¿ok? 14 y 48. Si yo voy a desarrollar, entonces digo que el área de este rombo, ¿sí? Vamos a poner el área de este rombo, yo creo el rombo, es la diagonal mayor, 48, el punto es multiplicación por 14, todo esto dividido entre 2, o sea, la semisuma, ¿no es cierto? 48 por 14 queda 672, entre 2 nos da 336, ¿sí? O sea, ahí lo divides tú, pues, ¿no? Pero podríamos hacer mitad 1, mitad de 48, 24, ¿sí? 24, y 24 por 14 ya sale 336 centímetros al cuadrado. Acuérdate porque estamos hablando de área. Esta sería la primera respuesta, ¿ok? Porque nos están pidiendo hallar el área y también calcular la longitud de sus lados. Vamos a ver eso. Muy bien, entonces vamos a coger el ejercicio que hemos hecho, ¿ok? Vamos a hacerlo más pequeño para que nos dé espacio. Listo, vamos a borrarlo de acá. Ok, aquí está el área, ok, con su fórmula. Listo, ahora nos piden los lados, ¿sí? ¿Cuánto mide la longitud de sus lados? ¿Nos acordamos? ¿Te acuerdas de que los lados medían lo mismo? ¿Sí? Los lados medían lo mismo. Ok, mira, si esto mide 48 y esto mide 14, de aquí 48 mide todo, ¿no? Pero ¿cuánto mide la mitad? Porque está partido a la mitad. Entonces la mitad valdría, mitad de 48 sería 24, ¿no es cierto? Vamos a mover este número, ¿ok? Todo valdría 48, ¿sí? Pero solamente la mitad, ese ladito desde el centro, mediría 24, ¿sí? Vamos a ponerlo más pequeñito, ¿sí? Vamos a ponerlo de color azul, ¿ok? 24, ¿ok? Listo, 24. Este ladito mediría 24, muy bien. Y la otra mitad, esta parte de aquí, mediría la mitad de todo, ¿no es cierto? Sería, mitad de 14 sería 7, ¿correcto? Vamos a poner. Entonces, este ladito de aquí mediría 7. Vamos a escribirlo. 7, ¿correcto? Muy bien. Mira, nosotros tenemos aquí, según la figura, ¿no? La figura del rombo, que nosotros tenemos acá. Esto no lo tiene. Esta de aquí creo que la tiene. Bueno, tampoco la tiene. Pero, si nos damos cuenta, vamos a poner esto más arriba. Ahí.
si nos damos cuenta, Camila, aquí se forma un ángulo de 90 grados, ¿ok? Aquí un ángulo de 90 grados, el cuadradito, ¿sí? Si ese ángulo mide 90 grados, entonces este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Es un triángulo rectángulo. Nosotros sacamos el triángulo rectángulo aquí, ¿ok? Y tenemos aquí, este lado mide 24 y este lado mide 7, ¿ok? Vamos a escribirlo mejor para que sea más legible. Así. Para que sea más legible. Entonces tenemos este lado que vale 24. Estamos sacando este triángulo de acá adentro, ¿ok? Del rombo. ¿Por qué lo estamos sacando? Mira, si sacamos este triángulo, nosotros necesitamos saber cuánto mide este lado, o sea, el lado de acá. Y este es un triángulo rectángulo, ¿ok? Esto mide 90 grados. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la hipotenusa, que dice que esta es la hipotenusa, el lado que está al frente del ángulo rectángulo. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A uno de los catetos al cuadrado, más el cateto B al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Que la hipotenusa al cuadrado es igual, el cateto A sería 24 al cuadrado, más, eso ya te lo sabes, 7 al cuadrado, el cateto B al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, 24 al cuadrado es 576. 576 más 7 por 7 sería 49, ¿no es cierto? Sumaríamos 576 más 49, nos daría 625, ¿ok? Vamos a poner mucho más arriba. Entonces tendríamos que la hipotenusa al cuadrado sería, 625. Si nosotros le sacamos la raíz para hallar h, para despejar h, tendríamos la raíz cuadrada de 625, ¿correcto? Y esto sería igual a 25. Entonces la hipotenusa vendría a ser igual a 25. Y este lado valdría 25. Y dice calcular la longitud de sus lados. Este lado vale 25. ¿Ok? Si esto le ponemos que este lado es A, punto A, punto B, punto C, punto D, entonces podemos decir que el lado AB es igual al lado BC, o al segmento BC, que es igual al CD, perdón, aquí debería ser D, vamos a escribirlo bien, ¿sí? Igual a CD, que también sería igual a DA, ¿ok? Y esto sería igual, todos serían iguales a 25, ¿ok? Si te piden el perímetro, o sea, la suma de sus lados sería 25 más 25 más 25 por 4, que sería 100, ¿no es cierto? Y de esa manera habrías hallado el área primero, ¿sí? Lo que te piden. Primero, perdón, acá vamos a indicarlo. Primero te piden hallar el área, que está aquí, 336 centímetros al cuadrado, y luego la longitud de sus lados, ¿no? Que los he hecho mediante el triángulo rectángulo, ¿sí? Por las medidas de la diagonal mayor y la diagonal menor, ¿sí? Ok, muy bien. Ok, Camila, seguimos con el tercer ejercicio que me enviaste. Dice que tienes que hallar el área de un triángulo rectángulo y nos dicen que su hipotenusa, acordémonos que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo, si te ubicas está al frente del ángulo de 90 grados, ¿sí? Dice que la hipotenusa mide 15 centímetros y que sus catetos, o sea, los otros dos lados, están en relación de 3 a 4. O sea que uno vale 3, ¿qué pasó? Uno vale 3 veces un número, o sea 3K, si el número es 3 a 4. Uno vale 3 veces un número y el otro vale 4 veces un número. En este caso el número, una constante, ¿no? En este caso el número es K. ¿Ok?
Así cuando te digan está en relación 3 a 4 es 3K, 4K. En relación 3 a 2, 3K, 2K. ¿Ok? Y te toca hallar K. Bueno, sabemos que el área de un triángulo rectángulo es igual a la base o de los triángulos, ¿no? Por la altura sobre 2. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Esto significa área y este es un triángulo mal hecho, que es mi triángulo, base por altura sobre 2. Entonces vamos a ver cuál es la base aquí. La base es 4K. Esa vendría a ser la base. La altura vendría a ser el otro cateto, ¿no es cierto? Y nos dan aquí la hipotenusa. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usar aquí nosotros. Dice su perímetro. Mira lo que estás. Podríamos hacer hallar. Para hallar uno de los lados podemos sacar la hipotenusa, ¿no es cierto? K al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a K al cuadrado, 3K al cuadrado más 4K al cuadrado. Pero aquí nos están dando el perímetro. ¿Qué cosa es el perímetro? La suma de los lados, ¿ok? Si nosotros sumamos los tres lados nos va a dar 36. Entonces, si nosotros sumamos 3K más 4K más 15 centímetros, nos va a dar 36. ¿Qué tenemos que hacer? Pues despejar, ay, perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Pues despejar K, ¿no es cierto? Listo, vamos a despejar K. Entonces, seguimos resolviendo. Tendríamos acá, sumamos 3K más 4K sería 7K. Y al otro lado tendríamos 36 menos 15, que sería 21, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué es 21? Porque 15 lo hemos pasado por acá, más 15 como menos 15, 36 menos 15 sería 21. Y aquí hemos sumado 3K más 4K, ¿no? Seguimos despejando K, tendríamos 21, el 7 que está multiplicando pasa a dividir, entonces tendríamos que K es 3, ¿sí? Séptima de 21, 3, séptima de 7, 1, quedaría 21 entre 7 es 3. Entonces, si K es 3, tendríamos que 3K es, ¿qué nos piden allá? Ah, hay el área, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que, vamos a ver, 3 por 3 sería acá, 9, ¿no es cierto? 9, un lado, y el otro es 3 por 4, 4K sería 2. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a poner aquí más pequeño. ¿Sí? ¿Listo? Esto aquí lo vamos a suprimir. Ya vamos a borrar. Lo tenemos aquí más pequeño, ¿no es cierto? Listo. Aquí está. ¿Sí? Listo. Lo que hemos hecho es sumar 3K más 4K a los lados más 5 porque nos dan un perímetro. Sería 36, ¿no? Entonces ya esta ecuación nosotros la vamos a desarrollar. No habría necesidad de hacer desarrollar el teorema de Pitágoras, pero sí también podemos hacer el teorema de Pitágoras. Si tenemos aquí ya la hipotenusa, ¿no? Sería la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Y nosotros reemplazamos, tenemos 15 al cuadrado, el cateto A sería, ¿se acuerdan? 3K al cuadrado elevado al cuadrado más 4K elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos desarrollando, si nosotros seguimos desarrollando, tendríamos 15 al cuadrado, que sería 15 por 15 sería 225, igual a 3K al cuadrado sería 9K al cuadrado, más 4K al cuadrado sería, 4 al cuadrado sería 16, y K al cuadrado sería K al cuadrado, ¿no es cierto? Esto sería de otra manera si es que no nos hubieran dado el perímetro, pero como nos han dado el perímetro,
nosotros hemos hecho esto, la suma de los tres lados, ¿no? Pero ahora lo estamos haciendo con la hipotenusa. Si no nos hubiesen dado el perímetro. Seguimos. Tenemos 9K más 16K sería 25K al cuadrado. ¿No es cierto? Listo. Muy bien. Y aquí tendríamos 225 es igual a 25K al cuadrado. Despejamos K al cuadrado, sería 225 menos que está multiplicando, pasaría a dividir, ¿sí? Sobre 25 sería igual a 9, ¿no es cierto? K al cuadrado es igual a 9, ¿ok? Y si nosotros queremos queremos despejar K, ¿no es así? Tendríamos que K es igual a la raíz de 9 y tendríamos que K es 3, porque raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, la respuesta sería la misma, ¿ok? La respuesta sería la misma. Y teniendo esa misma respuesta, Camila, nosotros podemos reemplazar. K es 3, 3 por 3, 9. K es 3, 4 por 3, 12. Allí tendríamos nosotros los lados, ¿ok? O sea, lo que hemos hecho aquí, lo voy a poner con otro color, es multiplicar 4 por K, que sería 3, ¿no es cierto? Eso es 12. ¿Ok? Eso sería 12. Y aquí hemos hecho lo mismo, 3 que multiplica a 3, que sería K. Y eso sería 9. ¿Ok? Listo. Pero acordémonos que nosotros nos están pidiendo hallar el área. Y ya tenemos los lados. Un lado mide 12 y el otro lado mide 9. Vamos a sacar el área entonces. Muy bien, entonces vamos a coger el ejercicio que hemos hecho. Ok. Vamos a hacerlo más pequeño para que nos dé espacio. Listo, vamos a borrarlo de acá. Ok, aquí está el área. Ok, con su fórmula. Listo, ahora nos piden los lados, ¿sí? ¿Cuánto mide la longitud de su lado? Nos acordamos, ¿te acuerdas de que los lados medían lo mismo? ¿Sí? Los lados medían lo mismo. Ok, mira, si esto mide 48 y esto mide 14, de aquí 48 mide todo, ¿no? Pero ¿cuánto mide la mitad? Porque está partido a la mitad. Entonces la mitad valdría, mitad de 48 sería 24, ¿no es cierto? Vamos a mover este número, ¿ok? Todo valdría 48, ¿sí? Pero solamente la mitad, ese ladito desde el centro, mediría 24, ¿sí? Vamos a ponerlo más pequeñito, ¿sí? Vamos a ponerlo de color azul, ¿ok? 24, ¿ok? Listo, 24. Este ladito mediría 24, muy bien. Y la otra mitad, esta parte de aquí, mediría la mitad de todo, ¿no es cierto? Sería, mitad de 14 sería 7, ¿correcto? Vamos a poner. Entonces, este ladito de aquí mediría 7. Vamos a escribirlo. 7, ¿correcto? Muy bien. Mira, nosotros tenemos aquí, según la figura, ¿no? La figura del rombo, que nosotros teníamos acá. Esto no lo tiene. Esta de aquí creo que la tiene. Bueno, tampoco la tiene. Pero, si nos damos cuenta, vamos a poner esto más arriba. Ahí. Si nos damos cuenta, Camila, aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Aquí un ángulo de 90 grados, el cuadradito, ¿sí? Si ese ángulo mide 90 grados, entonces este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Es un triángulo rectángulo. Nosotros sacamos el triángulo rectángulo aquí, ¿ok? Y tenemos aquí, este lado mide 24 y este lado mide 7, ¿ok? Muy bien. Sacamos el valor de K a través de la hipotenusa y hemos sacado el valor de K con los datos que nos han dado a través de los catetos. ¿Ok? Ya sabemos cuánto vale el lado, la base vale 12 y la altura vale 9.
Entonces ya podemos usar la fórmula que está aquí, el área del triángulo que es base por altura entre 2. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos, vamos a hacerlo con otro color, el área del triángulo sería la base, que sería 12, por la altura, que sería 9. ¿Ok? Todo esto sobre 2, ¿no es cierto? Muy bien. Tendríamos aquí mitad de 2, 1, mitad de 2 es 6. 6 por 9, el área sería 54. Los han dado centímetros, sería centímetros al cuadrado. Y esta sería la respuesta del área del triángulo. ¿Ok? Listo, Cami. Muy bien, Camila, vamos con el siguiente ejercicio que me enviaste. Aquí me enviaste el ejercicio que dice calcular la longitud de diámetro y la longitud de la circunferencia. Longitud del diámetro es el diámetro, ¿no? Y la circunferencia, o sea, el perímetro de la circunferencia. ¿Ok? Listo. Y me enviaste esta figura, ¿no? Era una circunferencia que tenía 4 puntos y formaba 4 lados. Aquí vemos que son perpendiculares en 90 grados. Y como este cuadrado, la diagonal de este cuadrado cruza por el punto centro del círculo, por el centro del círculo, toda línea que cruza por el centro del círculo lo parte a la mitad, se llama diámetro. Si la línea que corta el círculo en 2 puntos pasa por otro lado, se llama eh, cuerda, ¿no es cierto? Se llama cuerda. Pero la que cruza por el punto se llama diámetro. ¿Ok? Listo. Entonces allí estamos viendo que se forma, y si es el diámetro, ¿sí? El diámetro es 2 veces el radio. El radio es la distancia del centro hacia afuera de la circunferencia. ¿Ok? Y el diámetro es 2 veces el radio, o 2 veces el radio. ¿Ok? Entonces, como vemos acá, se forma un triángulo rectángulo. ¿No es cierto? Entonces, tu diámetro, ¿sí? Vendría a ser la hipotenusa. Tu diámetro, que es 2 veces el radio, vendría a ser la hipotenusa. ¿Ok? Listo. Acá tienes una medida, uno de los lados vale 21 y el otro de los lados vale 28, que en la hipotenusa, que en el triángulo rectángulo se llaman catetos, ¿no? Listo. Entonces, para hallar la hipotenusa, vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar la fórmula, perdón, el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado, que me parece que es 21, elevado al cuadrado, más 28, ¿sí? Elevado al cuadrado. ¿Ok? Listo. Vamos a ver. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, que vendría a ser 21 al cuadrado, sería 441, y 28 al cuadrado sería 784. ¿Ok? Listo. Seguimos desarrollando. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 1225. ¿Ok? Y si nosotros despejamos la hipotenusa, tendríamos la raíz cuadrada de 1225. Y tendríamos que la hipotenusa sería igual a 35. ¿Ok? Entonces, la hipotenusa de aquí valdría 35. Vamos a escribirlo. Valdría 35. Vamos a hacerlo más grandecito. Ok. 35. Muy bien, vamos acomodando esto. Todo esto.
perdón. Vamos a hacerlo más pequeño. Lo tenemos. Operación más pequeña. Esto ya lo borramos para que nos dé espacio para seguir trabajando. Listo. ¿Ok? Entonces la hipotenusa es 35. ¿Ok? Pero 35 es todo, ¿no es cierto? Todo este lado. Todo esto. ¿Ok? Es el diámetro. Tendría que ser el diámetro. Y nosotros sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿no? Al radio más radio, ¿no? ¿Sí? Listo. O 2 veces el radio, lo estoy haciendo. ¿Sí? 2 veces el radio. ¿Ok? Listo. ¿Y eso por qué? Porque entonces si nosotros queremos saber cuánto vale el radio, ¿ok? Un radio valdría la mitad, ¿no es cierto? Valdría la mitad de 35, sería mitad de 3,1, ¿sí? Y mitad de 15 sería 7,5. 7,5, ¿no es cierto? 17,5. Eso sería el radio, 17,5. ¿Y por qué necesitamos el radio? Porque nos están pidiendo aquí hallar el área del círculo, ¿sí? Que sería pi por radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Si nosotros lo desarrollamos, vamos haciéndolo de otro color para que se diferencie. Tenemos el área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. ¿No es cierto? Pi es 3,1416 por radio, que en este caso sería 17,5, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Estamos hablando del área del círculo, de la circunferencia. ¿Ok? Entonces nosotros decimos 17,5 al cuadrado vendría a ser 306,25, ¿no es cierto? Esto debería ser 306,25. Todo esto por 3,14. ¿Sí? Y nosotros multiplicamos 306,25 por 3,4 o 3,1416, nos saldría el área de la circunferencia, nos saldría 962,1. ¿Ok? Eso sería el área de la circunferencia, lo que nos están pidiendo acá. ¿Sí? Ahora nos faltaría hallar la longitud, o sea, el diámetro. El diámetro ya lo hallamos, ¿no? 2 veces. El diámetro es 35, que sería el diámetro, ya lo hallamos, ¿no? Calcular la longitud del diámetro. Nos faltaría el perímetro, ¿no? La longitud de la circunferencia y el área del círculo. Ya hallamos el área, ya hallamos el diámetro, nos faltaría la longitud de la circunferencia. ¿Ok?